reciente fuga de un peligroso reo desde la exposta central puso en cuestión los sistemas de resguardo con que opera Gendarmería. Chilevisión Noticias tuvo acceso exclusivo a un ejercicio en que se trasladó a un recluso con un perfil de alta peligrosidad e integrante de una banda de crimen organizado. Conocimos cómo se preparan los gendarmes para mover a este tipo de internos en un contexto en que los rescates armados son una amenaza latente. El reportaje es de Benjamín Contalva. Los traslados de alto riesgo para cualquier sistema penitenciario son un punto crítico. Se nos vio en la obligación de cambiar nuestro procedimiento, capacitar a los funcionarios. Hay un mundo desconocido tras las rejas y es cómo se ejecutan traslados de reos del crimen organizado. Los traslados donde se producen muchas veces las fugas de los criminales más peligrosos, que son generalmente los líderes de las bandas de crimen organizado. Son extremadamente riesgosos y a la vez necesarios para frenar articulaciones delictuales, pero siempre existen las amenazas. Con ayuda externa quieran quitarnos a la persona, el mal llamado rescate. Es prepararlos para el peor escenario. Queremos evitar lo que ha pasado en los países vecinos. Ecuador, Colombia, Brasil. La realidad del crimen organizado transnacional es otra, pero no distante. Permitir que esto siga es permitir que se amplíe el nivel delincuencial dentro del sistema carcelario. Siempre existe un riesgo residual. El crimen organizado es una preocupación a nivel regional. Por eso urge fortalecer medidas. Conforme procedan, hoy día tenemos que tener un funcionario especializado y profesional para poder defenderse ante una crisis. Por primera vez, un medio de comunicación tiene acceso a un ejercicio de traslado de alto riesgo. Y estamos preparados para alto poder de fuego, de fusiles, como para granadas. Esto es, traslados de alto riesgo, batalla contra el crimen organizado. ¡Atención, Sir! ¡Alinear! La importancia del entrenamiento en un equipo táctico como lo es en el equipo TAR es totalmente relevante. Está por comenzar un ejercicio de traslado de un reo altamente peligroso, integrante de una banda adscrita al crimen organizado. El escuadrón lo encabeza el equipo TAR de traslados de alto riesgo de Gendarmería. Cada operador cumple una función específica en caso de alguna contingencia y tengamos que neutralizar la amenaza. Combatimos contra esta célula del Tren de Aragua, también los gallegos, el cual sabemos que tiene un fuerte potencial delictual. Ya veremos en imágenes inéditas cómo han sido esos traslados, aquellos de los reos más peligrosos del país que integran bandas poseedoras de un importante poder de fuego. Hablamos de los líderes de los gallegos, los pulpos, trinitarios y el Tren de Aragua. Por eso la preparación hoy ha requerido de mejoras tecnológicas, estratégicas, para enfrentar incluso armamento de guerra. Que no van a tener posibilidades de fuga, porque estos vehículos están blindados en contra de impactos balísticos. Vamos a tener compasión y vamos a creer en nadie. Están blindados eventualmente frente al ataque de granadas o de explosivos. Transportes completamente blindados, hoy necesarios para trasladar a estos reos altamente peligrosos, con redes activas fuera de las cárceles. Los nexos que puedan tener en el exterior tienen el factor sorpresa. Tuvimos un corte de la fibra óptica de la cárcel, donde había un número importante de imputados y todo esto justo el momento antes de la audiencia. El corte buscaba impedir la realización de un juicio telemático y así lograr la comparecencia presencial de los integrantes de los gallegos recluidos en Arica. Esto implicaba trasladarlos desde el penal a tribunales, posibilitando un eventual rescate. De ahí que en este tipo de juicios se privilegian las audiencias a distancia. Nos permite, en los contextos de crimen organizado, realizar estos juicios telemáticos para evitar estos puntos críticos que son los traslados de internos altamente peligrosos, en juicios además que son muy largos. Actualmente la mayoría de los juicios a miembros del crimen organizado se desarrollan desde salas habilitadas dentro de los penales, donde los reos se conectan a las audiencias a través de pantallas. Entre los 38 integrantes de los gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua, están algunos de los reclusos más peligrosos del país. Para Gendarmería, no es casual que hayan insistido, a través de sus abogados, asistir presencialmente al juicio contra ellos, programado en la ciudad de Arica. El traslado es una oportunidad para escapar.
Pero un informe de inteligencia advirtió a tiempo el peligro que implicaba llevarlos presencialmente ante la justicia. En los primeros 7 kilómetros del trayecto no hay caminos alternativos ante un intento de rescate, lo que implica un alto riesgo de ataque en la ruta o incluso en el propio tribunal. No solamente puede ser aquella persona que lidera el crimen organizado, sino que puede ser aquella que tiene la información, como por ejemplo el contador del crimen organizado. Nosotros estamos preparados y tenemos que también dar esa seguridad a la ciudadanía de que ese privado de libertad va a volver al lugar donde permanecía anteriormente. Los escenarios son múltiples e impredecibles y tan variados que los equipos de traslado deben estar preparados para cualquier adversidad. Pero la más compleja de las que estamos viviendo hoy día con este nuevo tipo de criminalidad son aquellas que quieran hacer que la persona no declare en un tribunal o no llegue a su lugar de destino. Se concretó una fuga desde este centro asistencial de un reo condenado de la ex penitenciaría. Hay muchas circunstancias que se tienen que aclarar en el sumario administrativo que ya está dispuesto desde la Dirección Regional Metropolitana. Un reo se fuga desde la ex posta central. Es el tercero en una semana, luego de que otros 2 escaparan de la cárcel Colina 1. Todos suman la misma cantidad de fugados que se tuvo el último año. ¿Cómo se explica eso, coronel? Indudablemente es porque algo no salió cumplimiento. Sin duda que la seguridad a nosotros nos gustaría plantearla al 100% en relación a no tener ninguna falla en el sistema, pero trabajamos y estamos a cargo principalmente de personas que van a ocupar cualquier descuido que nuestro personal tenga para aprovechar y poder evadirse. Hoy existe una población penal de más de 58.000 reos privados de libertad, pero por los sistemas penitenciarios circulan más de 95.000 personas al año, entre aquellos recientemente detenidos o a quienes aún queda deducir sus medidas cautelares en tribunales. De todos estos, el equipo de traslados de alto riesgo trata con el perfil más complejo de todos. Durante el año, el TAR ha hecho alrededor de 950 traslados de personas privadas de libertad, donde no hemos tenido ninguna fuga y históricamente nos ha dado. En un operativo sin precedentes en la historia policial chilena, Sacharach es trasladado en un helicóptero con un despliegue inaudito. Son internos, no estaban ligados a terceros. Actuaron en algún momento, pero en forma individual. Antes de ver cómo son los traslados, es necesario entender que el escenario ha cambiado radicalmente con los años. El supuesto psicópata de alto hospicio fue trasladado al Instituto Médico Legal. Y los traslados de este tipo de internos era menos complejo, porque el delito decía una cosa, pero el comportamiento que tenía dentro de la unidad penal era distinto. Hoy la escalada de violencia y conexiones transnacionales definen la impronta de bandas que, organizadas y colectivas, operan de una manera mucho más compleja y no funcionan individualmente, sino que con conexiones dentro y fuera de los penales. Principalmente este apoyo pudiese ser de miembros de estas bandas que aún siguen actuando en el exterior y están en libertad. ¿Pero eso qué es lo que es? ¿Ah? ¿Qué es eso? En Calama llegaron a planificar incluso un rescate con explosivos desde la cárcel. En el último tiempo, los últimos años, nos hemos visto enfrentados a población penal dentro de su perfil que no estábamos acostumbrados nosotros a tener a nuestro cargo. ¡Atención, FIR! Lo que nosotros hacemos es una simulación, un ejercicio, nos estamos preparando para que cuando tengamos que actuar lo hagamos de la mejor forma posible. ¡Pista al fin! El ejercicio que realizaremos es de un reo de alta peligrosidad que debe asistir a un control médico fuera del penal, donde permanece recluido. Uno de los tantos escenarios posibles que existe de traslado. Aquí hay un trabajo importante con las policías también, de cobertura, también de manejo de información de inteligencia. Se trata de un análisis previo para evaluar las posibles comunicaciones de los reos con el exterior, si es que hay indicios de algún plan de rescate durante el proceso de traslado. Los operadores cubren todos los flancos correspondientes, tienen distintos tipos de posiciones y funciones. Porque sin duda alguna que un ataque a una cápsula de seguridad nuestra también perjudica el entorno. ¡Ready! ¡Dance! Ya estamos listos para volver al recinto penal a bordo de un convoy completamente blindado. Todos los equipos de Delta 4 proceder con el dispositivo de traslado. ¿Aplicamos la clave? Nosotros estamos dentro del carro y acá van sentados los funcionarios que van cuidando y resguardando al interno que va dentro de este espacio. Estamos sentados en un vehículo que está blindado 360.
techo, la parte de abajo, neumático, motor. Es básicamente impenetrable, pero más allá de eso, el diseño de la ruta es fundamental. No siempre es la misma ruta, no siempre son los mismos vehículos, ni el mismo orden de los vehículos. Si tú te fijas, por ejemplo, los vehículos no van en línea porque se van protegiendo unos con otros. Hay una formación no lineal de los autos que configura una cápsula, es decir, protegen todos los posibles flancos ante un eventual ataque. Dependiendo del tipo de interno que llevemos, podemos tener también cobertura policial, con carabineros con investigaciones, podemos utilizar equipos drones o podemos estar conectados directamente con el mando central de Gendarmería. La ruta predefinida tampoco es inalterable, puede ser cambiada, ya que se establecen siempre salidas alternativas ante la sospecha de una amenaza o algún tipo de imprevisto. Cerros, montañas, nieve, lluvia, en fin, todos esos escenarios tenemos que también trabajarlos y estar preparados para lo que se nos pueda enfrentar. Y también accidentes de tránsito, porque nos vamos a encontrar con diferentes tipos de vehículos que nos pudiesen hacer incluso una encerrona. Ya estamos próximos a llegar a nuestro destino, en la zona de seguridad de transición del Centro de Justicia. Hay una coordinación también con el Centro de Justicia de llegada. Nosotros no podemos parar en la calle. Sin duda, ellos son capaces de cometer cualquier hecho en relación a poder lograr su libertad. Tiene que ser rápida la entrada hacia la zona de estacionamiento. Es que ya están coordinando, están llamando para que las puertas estén abiertas y el acceso sea rápido. Los trabajos que realiza el traslado de alto riesgo no solamente es en vehículos, también es caminando en infantería. Así que ahora el movimiento cambia. Ahora la protección, la cobertura de la persona que nosotros estamos trasladando son los funcionarios. Los traslados de alto riesgo para cualquier sistema penitenciario son un punto crítico. Es clave para la seguridad del país, más que una seguridad que nosotros la vemos como institucional. Vemos a Pacolo, está saliendo esposado. Detenido en Bogotá se encuentra Dayonis Orozco. Pues ha hecho un tránsito desde el pasado 10 por distintos países, específicamente 3. Tenemos que ahí apuntar a tratar de que estos líderes no sigan coordinando sus bandas criminales de carácter transnacional desde el establecimiento penal. Y una forma de hacerlo es distribuir a los integrantes de una misma organización criminal en distintos penales, lo que implica trasladarlos antes que logren crear redes dentro de una cárcel. Efectivamente tenemos que preparar nuestro sistema penitenciario para enfrentar esta realidad de crimen organizado que no teníamos. Esa lógica implicó trasladar a varios reos desde lo que era la Unidad Especial de Alta Seguridad a la cárcel de Rancagua. Lo que ve son imágenes exclusivas de reclusos de alta peligrosidad cuando fueron derivados a ese penal, mientras hacían las remodelaciones necesarias en el recinto de máxima seguridad capitalino, como parte del plan carcelario contra el crimen organizado. En relación a los antecedentes que nosotros hemos tenido, es importante segregarlo del resto de la población penal y que tengan un régimen de máxima seguridad. Fue en marzo del 2023 cuando quedó habilitado el recinto especial penitenciario de alta seguridad Repas, con una millonaria inversión de casi 4.000 millones de pesos. Está especialmente focalizado para crimen organizado. Pero pasado un año de su reinauguración, un episodio marca un antes y un después en el tratamiento de estos criminales. Ellos buscaban salir de ahí. El Satanás, el Pacolo y otros líderes y soldados de las filas de peligrosas bandas del crimen organizado protagonizaron una revuelta carcelaria que derivó en la destrucción de parte de la infraestructura del recién inaugurado Repas, con un solo motivo. Buscaban dos cosas. Primero, desafiar directamente al Estado. Es más difícil tener los privilegios que tenían y tal vez en eso está el origen del motín. Buscaban flexibilizar su régimen interno, que es un régimen muy duro. Y además buscaban que fueran trasladados de esa cárcel, para que ellos volvieran a las cárceles más generales, por decirlo de alguna manera, donde no se encuentran medidas de seguridad tan importantes como la inhibición de telefonía celular, donde no tenemos inhibición de drones, donde eventualmente ellos pueden ser, donde se pueden fugar con apoyo externo de manera más fácil. Estos internos no logran su objetivo, algunos son reubicados y hoy los que permanecen en el Repas enfrentan condiciones carcelarias mucho más severas. Cada una de las unidades penales, Gendarmería, tiene el control de cualquier acción que ellos puedan realizar.
El equipo TAR lo que está haciendo en este momento es un desplazamiento en cuadrante, que es acompañar a los internos. Por este mismo circuito, bajo el Centro de Justicia, circularán los 16 protagonistas de los destrozos en el Repas, cuando sean formalizados el próximo 22 de octubre, luego de ser querellados por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este mismo trabajo que están realizando con un grupo de internos que llegaron de la zona cerrada, es lo que habitualmente ellos hacen con personas de alto compromiso delictual, 1 o 2 personas. Son escoltados y rodeados por formaciones del equipo TAR en todo el recorrido. En avanzada en estos túneles que nos da el espacio para avanzar en rombo, en cuadrante, en punta de diamante, en fin, van usando, o en línea, en el caso de que tengan que subir escalera o llegar a la sala de audiencia. Estos peligrosos criminales no lograron imponer sus condiciones por sobre el régimen penitenciario, a diferencia de lo que ocurre en otros países. El líder de los choneros, criminal más peligroso de Ecuador, se transforma ahora en el más buscado. Adolfo Macías, alias El Fito, hoy permanece prófugo. Todo indica que escapó al enterarse de su traslado a una nueva cárcel de alta seguridad llamada La Roca, la misma donde un dron explosivo destruyó el techo para forzar la reubicación de otros criminales. La seguridad penitenciaria es clave para lograr una seguridad integral, lograr la paz y lograr el desarrollo. El general de brigada ecuatoriana Luis Saldombide tiene vasta experiencia en el enfrentamiento contra el crimen organizado. Asistió a un foro internacional desarrollado en Chile que convocó a autoridades de distintos países para analizar la gestión carcelaria a nivel regional. Ecuador enfrentó el año pasado una grave crisis en sus penales. Se logró retomar y tener el control de los centros de privación de libertad, desde los cuales se manejaba la gobernanza criminal, desde donde al interior de estos, por la falta de control, el crimen organizado, hoy grupos terroristas, ordenaban las extorsiones, las muertes. Ecuador sufre desde hace años un brote de criminalidad que tiene en jaque al Estado. Las bandas tomaron el control de los penales, los que hoy debieron ser recuperados y están bajo el control militar. Nosotros trabajamos con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, estableciendo el nivel de riesgo de las personas. Nosotros en la actualidad hemos hecho traslados. Los traslados son por seguridad, por acercamiento familiar, por hacinamiento. Todo está reglamentado. Indudablemente los cabecillas, porque no le podríamos llamar líderes, indudablemente genera un mayor peligro. Entonces se realiza un análisis de riesgo. El fenómeno criminal ha generado que ya no haya el delito unitario, sino el delito a través de grupos criminales y de crimen organizado. Chilevisión Noticias pudo conversar también en exclusiva con la ministra de Justicia de Colombia, país con un importante historial en el enfrentamiento contra el crimen organizado que también se reorganiza en las cárceles. Porque normalmente llegan varias personas que pertenecen a estos grupos y reproducen esas prácticas criminales al interior de los centros penitenciarios. Algo similar a lo que ocurre en Chile, y es que el fenómeno es transnacional, al igual que sus prácticas. En Colombia también hay bandas cuyos cabecillas recluidos dirigen sus operaciones delictuales desde dentro de los penales. Es un aspecto que no está resuelto. Y no está resuelto ni desde el punto de vista investigativo, ni desde el punto de vista judicial, ni desde el punto de vista penitenciario. Pero se han aplicado medidas y controles para determinar también quiénes pueden estar juntos, en qué patios, cómo se deben manejar, quiénes no pueden estar juntos. Actividades también que implican entender cómo salen esas órdenes, cómo se generan esas redes internas. De ahí la importancia de combatir la corrupción y profundizar el trabajo de inteligencia penitenciaria para cortar las conexiones que permiten la articulación del crimen organizado en las cárceles. Porque permitir que esto siga es permitir que se amplíe el nivel delincuencial dentro del sistema carcelario. Hay coincidencia de que el fenómeno es continental, de ahí la importancia de articular un trabajo conjunto con las policías y los sistemas penales de otros países. Cómo el Estado tiene que blindar los sistemas carcelarios para evitar que desde allí se delinca. Es importante compartir trabajos de inteligencia con la finalidad de fortalecer la seguridad integral.
Urgen los trabajos, mientras el crimen organizado no respeta fronteras y se adapta aceleradamente a los cambios, a veces aventajados por sobre los estados y las leyes que estos promulgan para enfrentarlo.